Bien, seguimos con el tema y pasamos al siguiente punto, que es el anexo 4, que habla de insuficiencia de franqueo en el manual. Nos dice que el control de franqueo sobre los envíos postales se realiza únicamente en las unidades de admisión de los mismos. Es decir, cuando un envío llega insuficientemente franqueado, el control se ha de realizar en el primer punto de entrada en la red de correos. Normalmente ahora ya no es el primer punto las oficinas, sino que son los centros de tratamiento automático, porque la correspondencia que se recoge en los buzones pasa directamente a los centros de tratamiento automático. Pues bueno, en el primer punto donde entran los envíos en la red de correos, es ahí donde se tiene que hacer el control de si van correctamente franqueados o no. No se puede hacer ese control después ya cuando llegue el momento de la entrega. Y nos presenta la casuística que nos dice que cómo se deberá actuar, qué procedimiento se deberá seguir, dependerá de dos variables. La primera, que los envíos insuficientemente franqueados presentados para su admisión en oficinas o centros de admisión masiva, si vienen insuficientemente franqueados, lo que hay que hacer es no admitirlos. Es decir, viene un cliente a la ventanilla y dice: quiero que me admitas esta carta. La carta tiene que llevar 45 céntimos de franqueo, pero lleva 30. Y dice: no, admítemela así. No, pague usted el franqueo que falta y si no lo paga, pues no se la admito. Este es el primer caso y no va más allá la operativa. Y el segundo caso es que nos encontremos con envíos insuficientemente franqueados que han sido admitidos en buzones. ¿Cómo lo haremos? Pues aquí nos dice que la casuística es distinta. Cabe la opción B1, que es envíos que aparecen en el buzón que tienen insuficiente franqueo, pero que consta el remitente. ¿Qué haremos? Nos dice: en este caso, el responsable de la recogida de buzones o la persona designada al efecto procederá a matasellar los envíos de franqueo, los signos de franqueo, y a identificar el envío como insuficientemente franqueado, adhiriendo una etiqueta verde, que es la T que tenemos aquí a la derecha, en la zona central de la parte superior del anverso, mediante la que se identifica el envío como insuficientemente franqueado y en la que se indicará el importe a abonar que corresponde a la tarifa de insuficiencia de franqueo. Ya dijimos que el importe a abonar es el doble de lo que falta. Si faltan 10 céntimos, lo que debe abonar es 20. Y bien, ¿cómo procederemos? Pues en los envíos de hasta 100 gramos de peso se les pone una etiqueta informativa en la que se le dice al cliente lo que está pasando, y la operativa es: le pegamos esta etiqueta, le decimos al cliente que tiene que abonar el franqueo que falta y después se devolverá el envío al remitente de forma inmediata por correo ordinario. Si posteriormente se presenta el remitente en la oficina y abona la tarifa por insuficiencia de franqueo, se estampará sobre el envío el sello de franqueo genérico en oficina o una etiqueta generada por IRIS, de forma que quede visible el hecho de que esa tarifa ya ha sido abonada, y seguidamente el envío se cursa a destino. La segunda casuística es que sean envíos que pesan más de 100 gramos. Y en este caso lo que haremos será confeccionar un aviso y decirle al cliente: tiene usted en la oficina de correos un envío insuficientemente franqueado que no se ha cursado. Venga usted dentro del plazo de 10 días a poner el franqueo que falta. La tercera casuística es que haya una pluralidad de envíos, es decir, que haya más de 25 envíos insuficientemente franqueados. En este caso haremos lo mismo que hemos visto en el caso anterior. Le mandaremos al remitente un aviso diciéndole: venga usted a la oficina que tiene envíos insuficientemente franqueados y no se van a cursar hasta que usted pague el franqueo correspondiente. Y la cuarta casuística es envíos en los que se han depositado en buzones pero no hay remitente y por tanto no podemos ponernos en contacto con el remitente. Y este caso es peculiar porque lo que se hace es: se pone un aviso informativo sobre el envío se cursa al destinatario porque no podemos ponernos en contacto con el remitente, y en este aviso se le dice al destinatario que ese envío venía insuficientemente franqueado, que haga el favor, después de recibir el envío, de presentarse en una oficina de correos a pagar el importe de franqueo que falta. Es algo como muy voluntarioso pensar que el cliente va a venir a pagar el franqueo que falta, pero bueno, la operativa es esta. Y nos dice finalmente, al final del capítulo, que los envíos registrados, al ser admitidos y franqueados en ventanilla, no circularán nunca tasados, siendo responsable de su correcto franqueo el empleado que realiza la admisión. Es decir,
un certificado, se admite en ventanilla. Si por cualquier modo el empleado se equivocara y le faltara franqueo, de buena fe puedes ponerte en contacto con el remitente a decirle que falta franqueo, que por favor se acerque a pagarlo. Pero si no quiere acercarse, el que debe abonarlo es el empleado, ya que para eso está, entre otras cosas, para que no se le escapen envíos insuficientemente franqueados. El anexo 5 es de documentación aduanera, ya hemos hablado sobre él. Pasamos al 6. El 6 habla de la admisión en el ámbito rural. Al hablar de admisión ya hemos hablado sobre esto. Básicamente lo más relevante del caso es que sepamos qué productos no se pueden admitir en el ámbito rural, que son, por ejemplo, o qué servicios no se pueden prestar. El cobro de recibos, el giro urgente, la Western Union y telegramas y burofaxes no se pueden prestar. Pues ¿por qué? Pues porque perderían plazo. Seguimos en la admisión de productos registrados. Se utilizará el impreso M11A para todos los envíos nacionales o el M11I para todos los envíos certificados internacionales, al igual que se hace en el resto de ámbitos. Se podrán utilizar las etiquetas impresas de toda la vida cuando la admisión sea de una remesa importante de envíos. Cuando no, la etiqueta será la de iris. La de iris que no se confecciona en la oficina auxiliar, que siempre hará admisiones provisionales, sino que se confeccionará en la oficina técnica cuando se haga la admisión definitiva. ¿Y cómo puede el cliente que presenta un envío registrado hacer el seguimiento de sus envíos? Pues bien, porque en el impreso M11A o M11I figura un número y un código de barras en la parte superior derecha, y cuando se haga la admisión del envío en la oficina técnica hay una casilla que se llama referencia M11A, donde se ha de meter este código del impreso M11A o M11I. Y una vez que se mete, el sistema iris asocia el número del impreso M11A o M11I con el número definitivo que genera la etiqueta de iris. Y a partir de ahí el cliente del ámbito rural puede hacer el seguimiento de sus envíos. Bien, en el resto de los casos también lo hablamos. En el caso de envíos ordinarios, el franqueo normal, el más habitual, es mediante estampillas generadas por máquinas Epelsa, que ya lo vimos en su día, y que deberían utilizarse únicamente para franquear en la propia oficina. Es decir, no se deberían vender estampillas al cliente para que se las lleve a casa. Si no, traiga usted sus envíos, los franqueamos en la oficina con las estampillas que sacamos en el acto. Y ya lo hemos dicho, dice finalmente la explicación del tema: todos los productos admitidos por servicios rurales serán enviados a la oficina técnica para que les dé el alta en iris. Los documentos y los importes deben ir en valija, formando parte de un despacho de los envíos. Finalmente pasamos al apartado 7, que es un extracto de resolución del Ministerio de Fomento de 23 de abril de 2007, en la que básicamente el Ministerio explicaba que aquellos otros operadores postales que vinieran a correos con remesas masivas de envíos tenían que tener un tratamiento especial. Se hizo pensando en Unipost y en otros posibles operadores postales. Esta circular o esta resolución estaba pensada para aquellos envíos que forman parte del servicio postal universal, es decir, para que otros operadores postales que vinieran a correos a presentar en correos cartas o paquetes a domicilio. Bien, se establecían unos volúmenes mínimos para acogerse a una serie de descuentos que luego vendrán. Nos dice el volumen mínimo que deberían presentar estos otros operadores para acogerse a las condiciones establecidas en esta resolución sería de 350.000 cartas al año o de 3.500 paquetes. Y el depósito mínimo diario que tenían que hacer en los centros de admisión masiva sería de 1.500 cartas o de 15 paquetes. Y a estos efectos se tendrían en cuenta la suma total de depósitos realizados en diversos centros de admisión masiva por un mismo operador. La identificación del operador entrante, si era Unipost, debería estar en cada uno de los envíos, ya que los envíos que fueran devueltos no se devolverían al remitente del envío, sino que se devolverían a este operador para que fuera él el que hiciera la devolución real. Y finalmente nos hablaba también de cómo tenían que venir acondicionados los envíos. Los envíos no llevarán en el sobre cubierta ninguna señal de indexación para no dificultar la clasificación
por correos se presentarán separados por productos y valores añadidos. Los envíos de cartas se presentarán separados según los siguientes formatos: normalizado, flat y gran tamaño. Para cada uno de los formatos se separarán los envíos en función de si son susceptibles de tratamiento automático o de si han de ser clasificados de manera manual. Para cada grupo de los envíos señalados se separarán el ámbito nacional o internacional. Los envíos nacionales e internacionales se separarán por ámbitos y tramos de peso. Los envíos se presentarán clasificados en alguno de los tres niveles que hemos visto antes al hablar de albaranes, G2, G1 o G0, y los envíos se deberían presentar agrupados en contenedores debidamente señalizados y rotulados. Bien, si traías los envíos correctamente presentados y traías las remesas de envíos mínimas que hemos visto, pues podías acceder a una serie de descuentos que se explican a continuación, simplemente con objeto de que os los leáis sin más detalle. Y bien, los clientes podían traer los envíos franqueados mediante diversos sistemas, mediante sellos de correos, estampillas de franqueo, estampaciones de máquinas de franquear o pago diferido. Incluso estos operadores postales que depositaban envíos en correos también podían solicitar el uso de máquinas de franquear propias de tecnología digital que Correos les autorizaría con los mismos criterios que se autoriza a cualquier cliente. Bien, básicamente de este tema lo que tenéis que saber: las remesas anuales que estaban obligados a presentar los clientes y las remesas diarias, es decir, la remesa anual 350.000 cartas y 3.500 paquetes, y la remesa diaria, cada vez que fueran a presentar envíos en correos, 1.500 cartas o 15 paquetes. Y finalmente tenemos un anexo que era un resumen de las diferentes etiquetas e impresos que se utilizan en correos. En correos se utilizan para la admisión de productos registrados el impreso M11A para envíos nacionales, el M11I para envíos internacionales. Se pueden utilizar las etiquetas para cartas, las etiquetas impresas tradicionales de toda la vida cuando un cliente se presente con una remesa masiva. Para paquetes solo se utilizarán las etiquetas generadas por Iris, y evidentemente luego hay otros impresos, que es el modelo 35 Plus con un intento de entrega para certificados, es el modelo de aviso de recibo para certificados, modelo 35 Plus con 2 intentos de entrega para notificaciones, el impreso TFP3, que es la libranza de giros de reembolso internacional, el impreso CN07, que es el impreso de aviso de recibo internacional, y acabamos de hablar de ellos, los impresos CN22 o CN23 o DA1, que son impresos para trámites aduaneros. Y básicamente eso, las etiquetas que genera Iris es la etiqueta U para la carta urgente, la etiqueta C para certificado, CU para certificado urgente, R para certificado internacional. Para carta urgente internacional, el logo específico de etiqueta con el logo específico de urgente, y para carta certificada urgente internacional, la etiqueta R de certificado con el logo específico de urgentes. Muy bien, pues lo dejamos aquí porque tenemos otro anexo más que habla sobre política de prevención de blanqueo de capitales, pero esto ya lo veremos de manera mucho más amplia en el tema 13. Y entonces, pues lo dejamos aquí. Con esto hemos acabado el tema de admisión, y el próximo día hablaremos ya del tratamiento de los envíos postales antes de que lleguen a la unidad de reparto para su reparto y finalizar el ciclo postal. Muy bien.